¿Has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador personal? ¿Has tenido una experiencia con Él? ¿Estás feliz donde estás? ¿Acaso no sabes? Tú me pediste dale, que lo hiciera, tú me pediste dale. que te atacara. Sí. No, dale. Me gusta, Sí, me gusta. sí. ¿Acaso la iglesia en la que tú vas te brindan la oportunidad de tener una experiencia vibrante, una experiencia renovada? ¿Has nacido de nuevo? Bueno, el cura es un poco aburrido. Yo voy a mi parroquia y el cura sí es un poco aburrido, pero yo soy católico desde que nací, no me bautizaron. Pues mira, no tienes ningún problema porque yo no te vengo a exponer ninguna religión, yo te vengo a exponer el evangelio puro. Por lo tanto, no te voy a pedir enseguida que dejes a tu iglesia, simplemente te invito a la mía para que tú tengas una experiencia con nosotros en nuestra comunidad, porque no es religión, es una experiencia con Cristo personal lo que te estoy presentando, porque yo quiero que tú conozcas la verdad, y esa verdad tú la vas a sentir, y vas a sentir el gozo, te vamos a tratar con cariño, te vamos a tratar bien, y tú vas a conocer y vas a tener esta experiencia que te va a ayudar para que tú tengas la información correcta, no la que te han estado transmitiendo hasta ahora, sino la versión del cristianismo renovado que nosotros te estamos proponiendo. Pero yo creo en la Virgen María desde chico, en mi casa le rezamos a la Virgen María, yo no quiero cambiar de religión, mi párroco me ha dicho que ustedes van a venir y van a tocar la puerta y van a querer que yo me cambie de religión, yo no quiero cambiar de religión. Paréntesis, ahora yo voy a utilizar como estrategia una premisa falsa y te voy a atrapar, ya tú verás, ¿estás listo? Listo. Mira, precisamente eso es uno de los problemas que hay en tu iglesia, que ese problema de la adoración de la Virgen. ¿Por qué pedirle a un ser humano? Ya ese ser humano partió, ya ese ser humano está muerto, le están pidiendo a un muerto. No hay que ir a los santos ni a la Virgen. Esa adoración de la Virgen que ustedes hacen y la adoración de los santos y la adoración a las imágenes está mal y condenada por el Señor como el primer mandamiento en Deuteronomio capítulo 4. Ahí dice, no te harás imagen alguna de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque a tales dioses condena a Dios. Pero eso seguro aparece en tu Biblia, que es Biblia protestante. ¿En mi Biblia aparece eso? ¿Ustedes usan la Biblia católica? Sí, tú lo puedes encontrar en tu Biblia católica, no hay ningún problema. Claro, tu Biblia católica tiene estos textos, aunque está un poco adulterada, porque en tu Biblia católica ustedes le añadieron 6 libros que no son divinamente inspirados. La Biblia de verdad, la Biblia buena, por cierto, la versión espectacular, buena, perfecta que nosotros tenemos, es la versión Reina Valera, que es muy bonita, muy poética. Y tú vas a ver, en esa versión no tenemos esos 7 libros apócrifos, tampoco le llamamos deuterocanónicos, apócrifos que ustedes tienen y que están añadidos, mal añadidos. Contienen cosas malas, cosas feas, cosas que no son, y fueron añadidos por ustedes muy tarde, así que de hecho, para comenzar, la Biblia de ustedes está adulterada. Pero a mí mi párroco me ha dicho una cosa así como que nosotros hemos nacido desde la época de Jesucristo, en cambio ustedes por ahí por el 1500 recién han aparecido los protestantes. Bueno, mira, respecto te voy a decir que sí es cierto que por allá por el siglo XVI apareció la reforma protestante, pero es que no nos podíamos dar a entender ni revelar nuestra situación anteriormente porque la Iglesia Católica nos masacraba. De hecho, la Iglesia Católica ha matado a millones y millones de seres humanos. Además, la Iglesia Católica no tiene 2000 años, la Iglesia Católica surgió después de una oficialización, eso es mentira, después de una oficialización de la religión cristiana y de la Iglesia Católica por Constantino en el año 313 por un edicto de Milán. Ve cómo te he traído un montón de premisas. Tú te ríes porque tú sabes que las premisas son equivocadas y las podemos clarificar, pero son premisas equivocadas. Algunas de ellas tienen algún elemento de verdad, pero no la verdad plena y completa, como el tema de Santa María, por ejemplo. Claro. ¿No? Es muy interesante y deliberadamente he provocado esto, Fernando, porque justamente las cosas que tú explicas son exactamente las que muchos católicos confundidos nos preguntan en EWTN, nos envían preguntas, ¿cómo respondo a esto? ¿Cómo respondo a otro? ¿Cómo respondo a otro? Pero no entienden que el problema fundamental no es tal o cual afirmación, sino las premisas, como tú señalas. Es decir, plantean unas premisas iniciales que son premisas que son falsas, pero que no solamente tienen el problema de que son falsas, sino que los católicos se enfrentan con este problema de la enorme convicción que
le instilan a nuestros hermanos evangélicos cuando van y tocan la puerta, ¿no? Sí, porque no es solamente el contenido de lo que te he estado diciendo, sino lo enfático que soy y lo seguro que me presento. Y si el católico no está bien formado, no está preparado y encima de eso es tímido en su expresión de la fe, en su apostolado, si ha dudado o si duda o si no tiene las herramientas, así como el carácter para transmitir esas cosas, eventualmente no puede hacer frente. Supongamos que tú tienes a un grupo de recién conversos pentecostales que se han reunido este sábado o este domingo para ir a tocar las puertas de los católicos, ¿no? Y quieres que vengan con la mayor cantidad de católicos en la bolsa. ¿Cuáles serían las instrucciones que les darías? Las primeras instrucciones. Vaya y hagan qué. No, la idea es entrar, es avisarse, es ver esos signos. Y entonces, naturalmente se presenta se presenta la persona, una sonrisa, mucha amabilidad. Se le dice a la persona que se quiere orar por ella. O sea, por lo general no es que se quiere platicar, en este sentido es distinto a los testigos de Jehová, se quiere orar por esa persona. Por supuesto, por lo general las personas acceden a eso. Después de una oración se le hace preguntas como por ejemplo la que yo te hice. En esta casa está el Señor. ¿Quiere ustedes que volvamos, que regresemos a esta casa? ¿Desean ustedes un estudio bíblico? Solo para estudiar la Biblia, eso no es nada malo, no hay ningún problema. Quizá ustedes pertenezcan a otra iglesia, pero que realmente no importa la iglesia, porque lo importante es que todos tengamos hambre, sed y queramos buscar al Señor. Y ese tipo de cosas. Cuando la persona accede a un estudio bíblico o a una reunión, se le dice a la persona, nos gustaría hablar de estas cosas, pero quisiéramos que fuera con su Biblia. Si la quiere traer, por favor. Pero ya nos hemos dado cuenta que es una casa católica. Entonces, el entrenamiento, por lo menos cuando yo lo daba, era tomado por algunas ideas de lo que había leído. Mira, si es una casa católica, lo más probable es que no tengan la Biblia. Si tienen Biblia, no sabe dónde la pusieron. Y si se acuerdan dónde la pusieron, no saben utilizarla. No la han leído. No, así que como quiera, ellos van a acceder a utilizar tu Biblia. Y ya eso es ganancia de fondo. Como no tiene la Biblia, no la encuentra, no la sabe usar, se le puede regalar una copia de las Escrituras, de la versión nuestra, para que esa persona siga leyendo y se le da algún librito en el que se le explique el plan de salvación. Primero uno le introduce el plan de salvación, todos somos pecadores, nacimos pecadores, Romanos 5:12, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, si confesaras con tu boca que Jesucristo es el Señor, si reconocieras en tu corazón que Jesucristo es el Señor y lo confesaras con tu boca, serás salvo, Romanos 10:9, etcétera. Y se va guiando esa persona a través de lo que nosotros concebíamos como un plan de salvación, hasta decirle, es necesario que te conviertas y que nazcas de nuevo mediante la repetición, si me quieres acompañar, de esta oración. Después de la oración, la persona decía creo y ya era salva. ¿Cuál es la debilidad habitual que encontrabas en los católicos cuando tocabas la puerta? Bueno, tan pronto tocaba, ¿te refieres a tan pronto tocaba o en la medida en que me relacionaba con ellos? Todo. Comencemos por el principio y conforme te ibas relacionando con ellos. Ok. Mira, la primera vez que te abren la puerta, pues, por supuesto, es una persona desconocida, pero por eso trataba de estar con otras personas. O sea, no enviamos a una persona sola. Eso es estrategia. Y vamos siempre con otra persona o con dos personas para que se vea más gente. Y vamos muy bien vestidos, no, para que generáramos confianza en la persona. Primero, un poco apática e indiferente, pero después, en la medida en que le fuésemos hablando con cierta dulzura, nuestra disposición de orar y qué sé yo, esa persona nos abría las puertas de la casa y estaba muy contento con nosotros. Lo segundo de lo cual nos aprovechábamos para tratar de ganar a esa persona era la falta de identidad católica que tenía esa persona, la ignorancia. Esas personas desconocían su fe. Algunos tenían cierto grado de firmeza, pero no se atrevían a oponer resistencia. En otros casos, percibía que la persona como que no estaba muy conforme con la explicación que le estaba dando, pero la persona accedía a darme la razón.
o a darnos la razón. O sea, falta de preparación, falta de formación, falta de identidad, ese tipo de cosas. Y también algunos también se avergonzaban de sus prácticas católicas. Yo recuerdo que cuando visitamos una casa por segunda o tercera vez ya iban escondiendo las figuritas y las estampitas y los cuadros, etcétera. Es interesante este perfil así de los católicos en general, que no es un problema nuevo, digamos, el hecho de la falta de catequesis, de la ignorancia de la propia fe es dramática. Y en aquellos católicos que tú veías un poquito más formados, ¿no? Un poquito más peleones, digamos así, que estaban dispuestos, aunque sea por defender su propia tradición, no porque tenían muchos argumentos. Normalmente, ¿qué cosa te argumentaban y tú qué les respondías? Lo que me decían era, en la mayoría de los casos, cuando eran católicos así, más firmes, es que ellos no me sabían explicar los datos que yo les estaba contradiciendo acerca de su fe, pero que ellos estaban firmes en su fe, o que habían nacido en esa iglesia, o que a ellos se les hacía difícil abandonar a la Santa Virgen porque le tenían mucho cariño, que ellos sabían que tenían la responsabilidad de ir a misa y no a otro culto, ese tipo de cosas. Ahora me veo esto en retrospectiva y me parece que estaba muy bien, porque a lo mejor no tenían los datos, pero sí por lo menos la firmeza y también se podía prever cierto grado de identidad. Y en esos casos, entonces nosotros dejamos de visitar la casa. No todo lo que Jesucristo ha dicho está en la Biblia. Jesucristo en la conclusión, la misma conclusión del Evangelio de San Juan, nos ha dicho que si hubiéramos recogido todo lo que él dice, no cabrían libros en la tierra. Sí, fíjate qué interesante, ese argumento, y me permites el paréntesis. Sí, claro. Ese último texto de San Juan fue sumamente importante durante mi proceso de conversión. Si tú me hubieras lanzado a mí ese texto bíblico cuando yo te iba a visitar a la casa, tú me hubieras puesto a mí a tartamudear. No conozco ese texto, ¿no? Te digo, oye, pero a mí en las cosas, en la iglesia me enseñan muchas cosas que están, que no están en la Biblia. No, lo que pasa es que tú no has leído 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Ahí dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que todo hombre llegue a ser perfecto a la altura del Señor Jesús. Para ser perfecto a la altura del Señor Jesús, tú necesitas, por lo tanto, la escritura. Ese es el texto clave. Martín Lutero suprimió los libros deuterocanónicos. A ver, así te la dejo ya ir rápido. Mira, nosotros podríamos dar las razones que actualmente esbozan nuestros hermanos separados para desvirtuar esos 7 libros. Ahora, yo me tengo que referir, y yo estoy seguro que los hermanos que conocen muy bien, no católicos, me refiero a hermanos protestantes que conocen muy bien los escritos de Lutero, estarán de acuerdo conmigo porque es la verdad. En una parte de sus escritos que se llama Charlas de Sobremesa, el doctor Lutero tenía unas comidas, invitaba a mucha gente, y entonces los estudiantes siempre estaban detrás de Lutero tomando nota de todo lo que él decía y de todas sus respuestas también. En una de esas charlas, estaban muy alegres todos ellos, y un estudiante le preguntó, doctor Lutero, nos preguntan de Roma, que por qué nosotros sacamos esos 7 libros del Antiguo Testamento. Y estas fueron palabras de Martín Lutero. Dile a esos papistas del infierno que yo, el doctor Lutero, lo dije. O sea, claro, cuando uno deja de reconocer la autoridad del magisterio, en este caso específico la autoridad del sumo pontífice, no está quitando la autoridad de alguien. O sea, lo que está diciendo es, yo no quiero al Papa, yo soy el Papa. Yo soy el nuevo criterio de autoridad. O sea que aquí hay un asunto personal
que eventualmente repercutió en una acción de estudio bíblico que ellos hicieron. Después entonces, por supuesto, hay que racionalizar todo esto y dar otro tipo de razones. Y sobre eso podemos extendernos un poco más. La Biblia que se cita en el Evangelio más del 90% de las veces es el Antiguo Testamento, traducción griega. El Antiguo Testamento griego, Código de Alejandría o Septuaginta, como le llaman los estudiosos. O sea, la escritura inspirada por Dios no era el Antiguo Testamento según San Pablo, sino el Antiguo Testamento, y además el Antiguo Testamento griego, traducción griega, que era la Biblia de los primeros cristianos. ¿Y qué con eso? Escuchen bien. Que esa Biblia que San Pablo llama inspirada por Dios, el Antiguo Testamento griego, contenía los libros deuterocanónicos que yo no tenía en mi Biblia evangélica. Con razón yo no creo que pueda interceder por mis familiares difuntos después de muertos. Si lo hemos sacado de la Biblia, estaba en 2 de Macabeos capítulo 2 versículo 46. Con razón yo no creo que pueda gozar del favor de los santos y los ángeles del cielo a mi favor. Si lo hemos sacado de la Biblia, estaba en Tobías 12:12. Además de 2 de Macabeos capítulo 15, Jeremías capítulo 15 versículo 1, Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 y capítulo 8 versículos 3 y 4. Señoras y señores, esta es la iglesia de la Biblia. Decidí en adelante vivir como un perfecto hipócrita. Sí, está bien, esa es la iglesia, pero no me conviene, porque yo estaba bien. Mi esposa me admiraba mucho, estaba muy contenta al ser la esposa del teólogo de su denominación, de aquel predicador, evangelista y pastor. Oh, mi madre estaba tan orgullosa de su hijo, y mis hijos estaban tan contentos en aquella iglesia. ¿Cómo yo le iba a decir a mi esposa, mi amor, recuerdas todo el dinero que gasté en estudios porque yo quería ser un buen teólogo y un buen pastor? ¿Recuerdas eso? Pues resulta que ahora no hay teología ni hay ministerio. Lo siento mucho. Y en adelante me da vergüenza admitirlo, pero en adelante viví como un perfecto hipócrita. Hermanos y hermanas, les advierto, aprendan de la experiencia ajena. Si actúas en contra de tu voluntad, si te vas de esta iglesia teniendo conciencia de la institución divina de la misma, todo te saldrá mal. Actúa de acuerdo a tu conciencia. Quédate en el lugar correcto, haciendo lo que tú sabes es correcto. Ya mi predicación ahora era errática. Se me dio la oportunidad de ser pastor interino en una iglesia evangélica unida, y allí serví aquella iglesia. Y se me ocurrió hacer una mezcla entre la Eucaristía y el culto evangélico. Y se me ocurrió hablar y enseñar acerca de la presencia real de Cristo en la Santa Cena y de la indisolubilidad del matrimonio. Hablaba de cosas que cree y defiende esta iglesia. Yo estaba muy seguro de estar enseñando cosas católicas. Lo que sí sabía era que aquello es lo correcto, y yo predicaba y enseñaba lo que entendía era correcto. Rápidamente comencé a tener algunas dificultades en el seminario y en la escuela graduada de teología pastoral, en la cual también enseñaba. Algunos estudiantes me recriminaban y me decían: eso que está usted enseñando es doctrina católica. Y yo le decía: no, esto no es doctrina católica, yo no quiero saber de la iglesia católica, esto es lo que dice la Biblia.
el ejercicio del ministerio se volvió algo torpe. Hacía cosas que no entendía muy bien. Por ejemplo, recuerdo que en aquella iglesia que serví, se preparó un grupo para ser bautizado y venían los candidatos a ser bautizados. Aquel día preparamos un culto muy bonito. Fuimos a una iglesia que nos prestaron donde había una plataforma enorme y de fondo un baptisterio. Y la noche anterior comienzo a decir, esta gente la voy a bautizar. Y de seguro algunos de ellos han sido bautizados ya, de pequeño. Peor aún, en la iglesia católica. ¿Cómo yo voy a rebautizar a esta gente? No puedo rebautizarles, eso es pecado. Pero ¿cómo yo hago para bautizar a esta gente? Tengo que hacerlo, me comprometí. Se me ocurrió algo. Aprendí de que la iglesia católica, esta iglesia, cuando no está segura de la probidad, de la validez del bautismo conferido, se bautiza por condición. ¿Lo sabían? Cuando no hay certeza, en esta iglesia te bautizan por condición, porque no pueden volver a bautizar. La fórmula es: te bautizo si no estás bautizado. Ese día yo bauticé a todo el mundo, con la excepción católica. Fulano de tal, fulana de tal, con la autoridad que me confiere el Evangelio de Jesucristo, te bautizo si no estás bautizado o si no estás bautizada. Y la gente decía, pero qué cosa extraña es esta. Estas principales denominaciones protestantes dicen que inician el diálogo y el ideal ecuménico porque se han dado cuenta de que es un escándalo y un pecado, una falta a la declaración, al mandato de Jesucristo de que fuésemos uno solo, de que estuviéramos unidos, según San Juan capítulo 17, versículos 18 en adelante, como veremos luego. Entonces, ese es el ideal de unificación de los cristianos que inclusive desean los hermanos evangélicos, y que ellos en los documentos de incorporación del Consejo Mundial de Iglesia dicen, reconocen que es, número uno, un escándalo, y número dos, es un pecado. De hecho, esta iglesia ha dicho acerca de nuestros hermanos evangélicos, en Lumen Gentium, el documento que habla sobre la doctrina, sobre la iglesia, sobre el misterio de iglesia en el Concilio Vaticano II, dice que estos hermanos evangélicos que están fuera de la comunión de la iglesia católica tienen elementos de verdad que los constituyen hermanos nuestros. Por eso le llamamos hermanos separados. Son hermanos nuestros, aunque separados, porque comparten elementos de la verdad católica, como por ejemplo la fe en Jesucristo, el santo bautismo, que correctamente administrado es sacramento, el amor y el apego a la palabra de Dios, y la observancia de buenas obras también. Entonces, la iglesia, nuestra iglesia, reconoce que ciertamente hay elementos de gracia y de presencia divina. Ahora bien, el problema aquí está en si te conformas con tener parte de la verdad, elementos de verdad, o si amas a Jesucristo lo suficientemente para querer entrar en comunión, no con parte de la verdad, no con algunos elementos de gracia, sino con toda la verdad, con toda la doctrina y el poder que Cristo dejó como depósito a la única iglesia que fundó. Aquí es donde está el problema realmente. ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Lo queremos todo? ¿O nos conformamos con parte de la verdad, parte de la doctrina, parte del poder? Si tú amas al Señor verdaderamente, tú lo querrás todo. No te conformarás con las sensaciones, con las experiencias individuales, con los sentimientos, con la música estruendosa. Todo eso puede ser bueno, pero tú estás enamorado del Señor. Tú lo quieres todo. En mi caso particular, eso fue lo que pasó. Amaba tanto al Señor que poquito no fue suficiente.
Ni siquiera mucho fue suficiente. Yo lo quise todo. Y este ministro protestante, profesor de teología en un seminario protestante en aquel entonces, dio al traste con la realidad de que la intención de Jesús fue establecer una sola y única iglesia. ¿Cómo resolver este problema? A mí se me ocurrió con mucho estudio. Fui al Seminario Evangélico de Puerto Rico, una excelente escuela teológica con profesores muy competentes en el área bíblica. Allí me di a la tarea de estudiar y profundizar mucho en la Escritura. Y estudiando con mis hermanos evangélicos, descubrí cosas maravillosas. Por ejemplo, descubrí que la interpretación o la idea que teníamos algunos evangélicos de mi vertiente fundamentalista de que la Biblia había caído del cielo como un registro dictado por Dios, no era cierto. Resultaba que la Biblia, estábamos estudiando, nos estaban mostrando, y era verdad, era cierto, la Biblia fue el resultado de la fijación de la tradición. Es decir, primero fue la iglesia. Jesucristo fundó su iglesia, y el Señor manda a sus apóstoles, a los primeros obispos, a predicar el evangelio, no a escribir, a predicar. Ellos siguen predicando, estableciendo la doctrina, interpretando esa doctrina que Jesucristo le entregó a ellos como depósito de fe. Entonces, esa doctrina, ese depósito de fe, esa tradición, luego se pone por escrito en la medida en que van muriendo los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. La iglesia comienza a preocuparse porque esa doctrina, esa historia de Jesús había que fijarla. Entonces comienzan entonces a aparecer los documentos bíblicos, lo que actualmente conocemos como manuscritos, y siguieron copiándose sucesivamente. Pero la predicación de los apóstoles y sus discípulos, de los primeros obispos, fue quedando fijada en la versión de los 4 evangelios que tenemos hasta hoy, y también las cartas de San Pablo y la de otros apóstoles, que fueron documentos que salieron de la pluma de los apóstoles para mantener, escucha bien, hermano evangélico y hermano católico, la intención de los apóstoles de fijar por escrito su doctrina y sus instrucciones en las cartas que hoy tenemos en el Nuevo Testamento era, número 1, para mantener la santidad del pueblo de Dios. Es decir, la idea correcta del plan de salvación, la doctrina correcta. Eso, número 1. Número 2, la segunda intención de aquellos autores de escribir aquellas cartas fue para procurar y mantener la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. La carta a los Efesios, por ejemplo, la primera carta encíclica de la que tenemos evidencia. Carta a los Efesios es una carta que nos habla también de la unidad. El apóstol San Pablo se muestra preocupado por la unidad y lo pone por escrito. Para un protestante no significa nada la teología católica. Así como para el ateo no es fácil convencerle de la existencia de Dios, así también la doctrina católica jamás se podrá posicionar delante de ellos. Todo lo que digan los protestantes, nadie los podrá contradecir, ya que son guiados de una forma tan impulsiva que se hace muy difícil razonar con ellos, ya que se cierran al conocimiento que adquirieron. Y aunque se denominan cristianos y seguidores de la Biblia, no pueden evitar el odio hacia la Iglesia Católica. Un odio que no proviene de Dios, sino de un fanatismo que utiliza el nombre de Dios y de la Biblia. Hasta los aficionados de clubes deportivos demuestran más humanidad que los mismos protestantes. El fanatismo religioso se ha convertido en el peor veneno de toda la humanidad. Ni los clubes deportivos envenenan tanto el fanatismo como lo hacen las iglesias protestantes, que en nombre de Dios odian, critican y juzgan, no cumpliendo las órdenes de Dios, que supuestamente siguen todo lo que está escrito. Sí, siguen de la Biblia solo lo que les conviene. Y así se hacen llamar cristianos y seguidores de Cristo, y no de seres humanos. Mientras que en la cabeza de sus iglesias hay un ser humano como fundador de la iglesia.